Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bueno, gratamente nos sentimos muy bien que ustedes estén allí todos los viernes esperando, ¿no es cierto?, de que podamos mostrarles a algunos políticos, a algunos actores de la salud. Hoy, por ejemplo, vamos a tener la presencia del ex secretario de Comercio del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, Guillermo Moreno, que va a conversar con nosotros, va a charlar con nosotros, va a dar su opinión respecto a las situaciones del gobierno. Y vamos a conversar también, que nos lo invitamos y aceptó gustosamente estar con nosotros, al ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, el doctor Roberto Zuckerman. Y luego también, para ver cómo sigue la pandemia en este momento, cómo está, hay que recordar una sola cosa. Es decir, la gente cree que este fin de semana es un fin de semana largo, pero de lunes a viernes está prohibida las reuniones familiares y afectivas. Es sábado y domingo nada más, no es los días de semana. La gente cree que esta semana, que los feriados también, pero el decreto del gobernador no dice eso. Dice que nada más que sábado y domingos, porque mucha gente quiere a lo mejor ir a otros lugares, por ejemplo a Funes, a Roldán, que tienen casa de fin de semana, no pueden ir hasta el sábado. El sábado sí pueden ir, sábado y domingo sí, pero el viernes, jueves y viernes no pueden ir. Esto no lo saben mucho, pero la realidad es esa, así que hay que tener mucho cuidado con respecto a eso. Bueno, muy bien, en instante nomás vamos a entrar a dialogar con Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio de la gestión de los Kirchner. Chau. Desde 1984, Droguería Rosfar lidera la comercialización, trazabilidad, logística y distribución de medicamentos oncológicos, antivirales y tratamientos especiales en Argentina. Droguería Rosfar, calidad, innovación y compromiso social. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Previnca Salud. La mejor atención en salud. Extracción para análisis a domicilio. Urgencias odontológicas domiciliarias. Kinesiología en tu casa. Con Previnca Salud. Vos y tu familia están tranquilos. Previnca Salud. Llevando salud a tu casa. La 990 Rosario. FM 90.5. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Emerger, buenos días. Móvil 2, le informamos código rojo. En apoyo se dirige Móvil 106. Nuestra unidad de pronta asistencia permite una rápida respuesta en zonas urbanas, donde el tránsito es el mayor obstáculo para las ambulancias. Sumamos tecnología y rapidez en la atención de nuestros clientes. Emerger, compromiso profesional. En los bares y restaurantes, ¿van siempre con reserva previa? ¿Se lavan las manos al llegar y al irse? ¿No son más de 6 por mesa? ¿Mantienen distancia de 2 metros con otros clientes? Al elegir menú, ¿optan por uno que no se comparta? ¿Usan cubreboca el mayor tiempo posible y nada de tocarse la cara? Jamás comparten cubiertos, salero ni servilletero, ¿no? ¿Estornudan y tosen en el pliegue del codo? Esa, arriba cuidar, Municipalidad de Rosario.
como lo habíamos anticipado, vamos a conversar con Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner y también, por supuesto, de Néstor Kirchner. Estuvo durante 2013, hasta el 2013, ¿no es cierto?, desde el 2 de diciembre, cumpliendo 2000 hasta el 2013. Guillermo, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Un placer hablar con usted. Bueno, muy bien. Hay varios temas importantes que generalmente usted fue un hombre que a través de los distintos medios realmente dio a conocer funciones importantes, cumplió funciones importantes y dio a conocer temas muy importantes. Y tiene obviamente una personalidad muy especial, ¿no es cierto? Y que todo el mundo le gusta escuchar lo que usted dice, ¿no? Por lo menos a algunos de nosotros nos gusta, y por eso lo hemos invitado hoy para charlar sobre lo que dice, porque no se guarda nada, y esto es fundamental, ¿no? No hay muchos políticos, y además no hay muchos políticos que, a pesar de todo lo que le han dicho y que todo lo que le han denunciado y todo lo demás, nunca tiene un proceso, nunca tuvo nada, salió ileso de la gestión del kirchnerismo, ¿no? Yo vivo de lo mío, amigo. Tengo un mayoreo de ferretería hace 40 años y tengo mi consultora en economía. Me alcanza y me sobra lo que tengo. Muy bien. Me alcanza y me sobra. Guillermo, ¿cómo ve usted, por ejemplo, porque ahora la pandemia está perjudicando mucho la AMBA, perjudicando mucho la provincia, no otras provincias, no así la nuestra, ¿no es cierto?, Santa Fe, ni especial Rosario, pero ¿cómo ve la salida de esta pandemia? ¿Cómo ve? ¿Hay un plan? Bueno, ¿usted conoce cómo se va a reactivar la economía después de la pandemia? No, yo creo que ni usted ni yo lo conocemos, creo que el gobierno tampoco. El gobierno tendría que haber anunciado su plan económico el 11 de diciembre. El 10 juró, 10 a la tarde un poco de fiesta y el 11 a trabajar. Y lo primero que tenía que hacer era anunciar el plan económico. El presidente tuvo otra idea, anduvo por Europa diciendo que tenía un plan económico, pero que era secreto. No hay ninguna posibilidad de un plan económico secreto. Puede ser secreto si tuviéramos misiles nucleares, los códigos de lanzamiento, o puede ser secreto una operación de contrainteligencia. Pero nunca el plan económico, porque el gobierno direcciona la economía, pero la hace el sector privado, la hacen los empresarios, la hacen los trabajadores, los dirigentes sindicales. Por lo tanto, si usted no lo dice para dónde va a ir la economía, ellos no se pueden movilizar. Después el presidente dijo que para el 31 de marzo se terminaba de negociar la deuda y ahí iba a explicitar el plan, pero el 20 decretó la cuarentena, que todos tenemos que cumplir, que respetar, porque para eso el presidente firmó un decreto y es legal ese decreto, no como otros, pero ese es legal y por lo tanto hay que respetarlo. Ahora se acaba de presentar otra propuesta para resolver el tema de la deuda y en eso estamos. Pero en el medio se tomaron decisiones, en el medio el presidente volvió a decir que entre la salud y la economía elegía la salud, como si la economía fuera contraria a la salud, y todos sabemos que sin economía no hay salud. Se cansó de decirlo el ministro Carrillo. Si hablamos de la salud de la población argentina, tenemos que hablar de que tenga agua corriente, que tenga cloaca, que tenga medicamentos, que tenga una cama caliente, que tenga comida. Cuando uno habla con los sanitaristas termina hablando de economía, porque todo eso que acabo de decir es economía. O sea, no hay posibilidad de economía sin personas vivas, si no hay posibilidad de personas vivas sin economía. Bueno, a lo hecho pecho, ahora tenemos una situación muy compleja. Yo soy optimista, creo que para noviembre y diciembre se inicia un nuevo ciclo económico en la Argentina, un ciclo de producción y trabajo, que siempre que la Argentina se pone a producir y a trabajar, a la Argentina le va bien, pero bueno, hasta llegar a noviembre y diciembre hay que bailar, ¿no? Sí, hay que bailar. Y además estamos hablando de que se está diciendo de que tenemos un plazo, este es el último, el 17 de julio, pero la situación de la pandemia no es exactamente como para que el 17 de julio se levante todo. No lo sé.
vamos a esperar las instrucciones presidenciales, pero uno parecería ser que... Pero bueno, vamos a esperar. Sí está claro que no era una dicotomía salud o economía, sino que salud y economía, y los dos factores, coincidentemente con otro equipo de expertos que tendría que haber asesorado al presidente, porque el hombre no es solo cuerpo, el hombre es cuerpo y alma. Y también tenemos compatriotas que se ocupan de nuestra alma. Y hoy esos están de alguna manera también sumidos en esta especie de cuarentena donde ni siquiera podés comulgar, no podés ir a rezar, no podés tener los sacramentos. Bueno, tenemos un lío. Entonces, tenía que haber un consejo, no de expertos, porque sobre un tema que se desconoce no puede haber expertos, pero supongamos que llamamos expertos no aquellos que dominan un tema, sino aquellos que están preparados para abordar el tema. ¿Está bien? Sí, sí. Porque está claro que consejos de expertos no hay porque no puede haber sobre un tema desconocido. No existe la expertise sobre algo que no se conoce. Muy bien. No solo un consejo que asesorara al presidente desde el orden de la salud en sus distintas disciplinas, en el cuerpo, sino que también asesorara al presidente sobre el alma de las familias argentinas y de la sociedad argentina. Porque también la nación argentina es cuerpo y alma. Y también alguien que asesorara al presidente sobre la base material de la nación. ¿Qué es la base material de la nación? Sus recursos naturales y sus trabajadores organizados en empresas. ¿Y quiénes son esos expertos? Los empresarios, los dirigentes sindicales, los que han atravesado las crisis que han puesto en discusión tu empresa, tu hacienda. Aquellos que atravesaron el 89, el 2001, e incluso hay algunos que atravesaron también el 82, plena guerra de Malvinas. Bueno, ahí tenemos a los expertos, al margen del tamaño de la empresa, al margen del tamaño. Bueno, esos tres consejos, por lo menos, son los que tendrían que haber rodeado al presidente y abundar en recomendaciones. Después el presidente, de acuerdo a lo que dice la Constitución, en la soledad del poder, toma la decisión. Pero a mí me parece que el presidente tomó las decisiones un tanto sesgadas. ¿Está bien? Él dijo, acá tengo el consejo de expertos, y la verdad que ahora nos enteramos que no hay ningún consejo de expertos. Pero lo voy a decir, no se puede tener expertise sobre un tema desconocido. Usted piensa igual que Duhalde. Duhalde piensa exactamente lo mismo que usted, que el presidente se ha inclusive maltratado, digamos, entre comillas, a los empresarios, cuando en realidad lo que necesita son los empresarios, como usted dice, los sindicalistas y todo el cuerpo, ¿no es cierto?, todos aquellos que realmente hacen al quehacer de la nación. Usted piensa igual que él. Él dice, siempre dice lo mismo. Yo estoy muy agradecido al compañero Duhalde, porque pacificó la nación en un momento que nadie se quería hacer cargo. El 2 de enero del 2002. Y le habló a los argentinos y dijo, vengo a pacificar la patria, y lo cumplió. Después, en ese ordenamiento, en el caso de la economía, el ordenamiento de las variables económicas que hizo, fue costoso, quedó piel y hueso, y ahí vino otro extraordinario compañero que le eligió, que fue Néstor Kirchner. Que fue un gobierno extraordinario. Por eso hablamos de un ciclo peronista que comienza con Duhalde y termina con Cristina. Ese ciclo peronista fue un ciclo extraordinario. Pero claro que no se puede maltratar a los empresarios. Por eso es incorrecto cuando el presidente dice en una conferencia de prensa, acabo de firmar un decreto y acá está el interventor de Vicente. Y lo presenta. Porque no tiene atribuciones el presidente para irrumpir en una compañía privada. Puede irrumpir en el Banco Central, puede irrumpir en el Banco Nación, porque todo eso, el accionista es el Poder Ejecutivo. El propio Poder Ejecutivo es accionista de esas compañías, al margen de la forma que tengan, al margen que sean sociedades anónimas o la que fuera. Ahora, en una empresa del sector privado no puede irrumpir. Mire si le dábamos esas atribuciones a Macri. No quedaba ninguna empresa, muchacho, usted lo conoce a Macri, imagínese con esas atribuciones. No quedaba nada en pie en la Argentina, entonces no la tenía Macri, no la tiene Alberto,
ni las va a obtener el presidente que suceda. ¿Qué usted piensa que este gobierno o Alberto Fernández, no gobierno en conjunto, sino la dirección, digamos, el presidente, no es un gobierno peronista? Mire, el presidente en un reportaje en el diario Perfil, el extenso reportaje que le hace Fontevecchia, o sea que no es que lo agarró caminando por ahí, es un reportaje planificado, ordenado, incluso si el entrevistado lo quiere le mandan las preguntas antes, o sea, no es nada improvisado. Sí, en la oficina privada de Fontevecchia. Profundo. En la oficina privada de Fontevecchia. En la oficina privada de Fontevecchia. No, pero lo que quiero decir, aparte de eso, que es un reportaje meditado, profundo, porque a veces uno en un reportaje callejero puede decir alguna cosa, pero en esos reportajes profundos está el pensamiento estructural. Ahí le pregunta a Fontevecchia y él dice que es socialdemócrata. Pero no conforme con eso, después el jefe de gabinete, Cafiero, dijo que Alberto Fernández era el primer líder posmoderno de la Argentina, el primero que llegaba a presidente. Y yo le digo, no hay nada más alejado del posmoderno que la sociedad del peronismo, que la sociedad líquida del posmodernismo. No hay nada más alejados de los principios y valores permanentes del peronismo que no tener principios y valores como los posmodernos. Está bien, él después fue por algunas provincias y dijo que es peronista. Pero para terminar este escenario vino Ricardo Alfonsín y hizo una declaración muy clara. ¿Cuándo una declaración es clara? Cuando ilumina. ¿Qué dijo Ricardo Alfonsín? Que la política económica de Alberto era radical. ¿Y por qué ilumina? Y porque si es radical ya sabemos cómo termina. Ya sabemos lo que son los radicales administrando la economía de la Argentina. Para la propia puede ser interesante. Cuando administran la del conjunto ya sabemos cómo termina. Pero a su vez, el ministro de Economía dijo que quería una economía social de mercado. Que esto tiene que ver en la profundidad del conocimiento de la disciplina con la famosa escuela austríaca. Bueno, también nada más alejado de una economía clásica como la peronista que una economía social de mercado. Así que bueno, me parece que abundan evidencias donde el presidente tiene que ordenarse un poco, tranquilizarse, pensar, decir las cosas y para dónde vamos a ir. Si no, nos vamos a mantener en este desorden. ¿Usted cree que evidentemente es decir, el conjunto, digamos, porque ahí está también gobernando Cristina, ha puesto en sus lugares muy importantes la Cámara de Senadores, algunos ministerios, alguna secretaría. Cristina también está participando de esto. ¿Tiene contacto, es decir, usted con Cristina? ¿Qué piensa? ¿Cuál es el pensamiento de Cristina? Temas particulares, usted puede preguntar y yo humildemente no contesto. Ahora, el Poder Ejecutivo es unipersonal. La Constitución es muy clara. Hay un poder que toma decisiones por mayoría y minoría y que elige el pueblo, el legislativo. Hay otro poder que toma a veces decisiones individuales, pero las escalas jerárquicas ya no son individuales, tienen que ser también de mayoría y minoría y no elige el pueblo, ese es el Poder Judicial. Y hay otro poder que es unipersonal elegido por el pueblo, unipersonal. El gobierno es Alberto Fernández. Usted elige un vicepresidente por si le pasa algo al presidente. Mire, cuando gobernó Cristina no gobernaba. Cuando gobernaba Menem no gobernaba Ducao. Cuando gobernaba Alfonsín no gobernaba Martínez. El Poder Ejecutivo es unipersonal. El que tiene la lapicera. Todo lo demás, el que tiene la lapicera. Todo lo demás somos colaboradores. Te designa por un decreto y te deja, y bueno, y te dice gracias por los servicios prestados. O a veces no te dan ni las gracias por otro decreto. Así de fácil. ¿Está bien? Cuando la presidenta lo sacó a Alberto Fernández como representante del Poder Ejecutivo, del directorio de Papel Prensa, no le dio ni las gracias. Dijo, cese la designación de Alberto Fernández, documento tanto como director del Poder Ejecutivo de Papel Prensa. Punto. Ahora, Cristina es muy pragmática. Políticamente hablando es pragmática, porque la verdad que... El peronismo es pragmático. El Perón dijo sobre el peronismo
que somos un conjunto de hombres prácticos. Y el Papa siempre dice, si en el límite usted tiene que elegir entre la teoría y la práctica, elija la práctica, que siempre es superior a la teoría. Pero él lo dijo muy clarito, somos un conjunto de hombres prácticos, porque la inteligencia práctica es la que termina privando. ¿Está bien? Yo hoy tuve un debate en un canal colega de ustedes, a la mañana, sobre el tema seguridad. Y había un experto estudioso del tema seguridad de la Universidad de Ítalo. Y el hombre elaboró la teoría que corresponde. Yo dije, mire, esto se soluciona si el tema seguridad queda en cabeza presidencial. Ni el gobernador, ni el intendente. ¿Qué puede hacer el gobernador Perotti con la bandita esa de los monos? No, porque es la federal, es la no, mire, todas las policías provinciales bajo el mando del presidente. ¿Cómo se hace eso? Un convenio del gobernador con el presidente. Te cedo el mando, listo. A las 6 de la mañana, de las 6 a la mañana, a las 9 de la mañana, el presidente se ocupa de la seguridad. De las 9 de la mañana hasta el mediodía se ocupa de la economía. Y a la tarde se ocupa de lo más importante, que son las relaciones internacionales. ¿Cuánto dura esa bandita de los monos? Si está en cabeza del presidente de la seguridad. 15 minutos, un día, 2 días. ¿Qué hubiese hecho Perón? Si leen en el diario que hay una bandita que tiene soldaditos, que no sé, que armas largas, instala la carpa frente a donde dicen que están esos muchachos. Y le pregunta el periodista, ¿qué vino a hacer, general? No, me dijeron que hay unos soldaditos, no entiendo, pero no son del ejército argentino. Vine a ver de qué se trata. A los 15 minutos no quedó ni uno. Entonces, mire, hay que poner el cuerpo, no hay que hacer teoría, no hay que hacer cosas raras. Si no va a poner el cuerpo, los cargos electivos son voluntarios. Nadie está obligado a ser presidente. Nadie está obligado. Por lo tanto, si no van a poner el cuerpo, que se dediquen a otra cosa. Y ese debate se terminó, porque la seguridad es un tema evidentemente práctico, no es que no se sabe lo que hay que hacer. El problema es que está violentado el principio de autoridad. Entonces, ¿cómo va a haber una bandita con armas largas? ¿Pero dónde se vio eso? Ya con armas es una locura, pero ¿dónde se vio? Bueno, esto hay que terminarlo. Ahora, ¿cómo se termina? Si el presidente decide terminarlo. Y él se tiene que hacer cargo de este tema. Entonces, humilde consejo, siempre entre la teoría y la práctica, como dice su santidad, como dijo Perón, somos un grupo de hombres prácticos. ¿Usted cree que Bernie actúa así, de esa manera que usted dice? Sí, claro, es un buen exponente, pero es un secretario, un ministro de provincia. Es como el secretario de seguridad de la provincia de Santa Fe. ¿Qué puede hacer ese muchacho? ¿Pero qué puede hacer el gobernador? Este es un tema de orden 1. La seguridad, la economía y las relaciones internacionales, o sea, la Cancillería, en manos del presidente. Todo lo demás tiene colaboradores. Todo lo demás. Pero mire, si hoy los delitos son interjurisdiccionales, esto nos está pasando hasta que se vuelva a ordenar la seguridad en cabeza del presidente. 3 horas por día se ocupa el presidente. Y sabe, en 15 días este tema está resuelto. Estamos hablando de los delitos que le molesta a la gente. Sí, por supuesto. Cuando usted me habla de una banda organizada que va... Bueno, esto es otra historia. Ese es un tema policial y eso. Estamos hablando de esta historia de inseguridad que la gente se queja y no puede salir a la calle, manda a los chicos a la escuela y no sabe si vuelve. Esto no puede seguir pasando. No puede ser que un trabajador llegue a su trabajo y diga, me robaron la billetera. ¿Pero dónde se vio eso? ¿Pero dónde se vio en la Argentina que se le robe a un trabajador? ¿Dónde se vio? Pero muchacho, ¿cómo le vas a sacar la diaria de un trabajador? ¿Dónde se vio? Sí. Bueno, esto en cabeza del presidente. Se terminó. Y esto arranca desde los principios y valores, porque esto tiene que ver con el principio de autoridad. Si sos posmoderno, como dijo Cafiero, el problema es que no tenés principios y valores. No tenés el principio de autoridad, no tenés un principio válido que ordena el sistema, que es el derecho de propiedad. Bueno, se empiezan a vulnerar aquellos pilares que no se pueden vulnerar a menos que quieras destruir el sistema. Si querés destruir el sistema estamos de acuerdo, pero vos decime cómo seguimos. Porque si no somos como el perro del hortelano, no comemos ni dejamos comer, así no. ¿Estamos de acuerdo? Acá la cuestión es, de cara al sol, decir lo que se quiere hacer. Y me parece que eso es lo que no está claro. Sí. A este momento todavía estamos exclusivamente trabajando en el tema de la salud, nada más, exclusivamente. Se deja de lado el tema. Pero si no hay economía, no hay salud. Claro. Si no hay economía, no hay salud, porque usted va a abrir la canilla y no va a salir. Pero tampoco hay seguridad, porque
Al principio de la pandemia, bueno, se había bajado un poco los índices de criminalidad, los índices de todo lo que era la delincuencia. Ahora que está un poco más en las provincias, por lo menos acá en Santa Fe, ¿no? Y también en otros lados. Ha recrudecido todo eso, ha recrudecido. Mire, por eso le digo los 3 temas de orden 1 que se tiene que ocupar el presidente. Se tiene que ocupar de si va a haber fútbol o no va a haber fútbol. Bueno, puedo opinar, pero la verdad que no es un tema. Seguridad, de 6 a 9 de la mañana. Economía, hasta el mediodía. Come, duerme una pequeña siesta y después toda la tarde, hasta la noche, relaciones internacionales. Que esa es la política, como decía el general Perón, ya no es la política de cabotaje. Y ahí no hay ni amigo ni enemigo, hay interés. Hay que tener ideas muy claras. Después una cena liviana y a dormir y a levantarse temprano. Si vas a empezar a las 6, para que te pasen revista a todos los comisarios generales, jefes de policía de todo el país, a las 5 te tenés que levantar, a las 6 ya tenés que haber desayunado y estar afeitado y empezás a trabajar. Y donde hay un problema serio, ahí va el presidente. Agarra el helicóptero y va. Y pone el cuerpo. A las 7 de la mañana, 8 de la mañana, como acabo de contar, hubiese hecho el general Perón con este temita de los monos. ¿Qué me vienen? Que si está preso en el 6, está preso allá, no sé qué, que un handy, que el celular, que el fiscal, que pues muchachos, ¿de qué estamos hablando? Pero ¿de qué estamos hablando, amigo? ¿De qué estamos hablando? Cualquiera que está escuchando hoy está entendiendo lo que estamos hablando. Muchachos, nos miramos a los ojos y entendemos los dos lo que estamos hablando. Guillermo, ha sido un placer escucharlo y le agradezco mucho este contacto. Espero volver a contactarnos. Fue como una charla de café. Sí. Ya que vos no tenías café, yo sí. Mira, acá no café, pero estoy tomando un té. Gracias por la entrevista. Ninguno. A mí no me sirvieron ninguno. Gracias por la entrevista. La próxima vez la hacemos vis a vis y yo te ofrezco un café. Te mando un abrazo y gracias por la entrevista. Gracias, Samuel. Un abrazo. Hasta luego. Emerger, buenos días. Móvil 2, le informamos código rojo. En apoyo se dirige Móvil 106. Nuestra unidad de pronta asistencia permite una rápida respuesta en zonas urbanas, donde el tránsito es el mayor obstáculo para las ambulancias. Sumamos tecnología y rapidez en la atención de nuestros clientes. Emerger, compromiso profesional. Carlos Gómez, en su local de Bruno Piatti, le da la receta para vestirse de colección. Bruno Piatti. Novios, padrinos, graduaciones. Galería Sudamérica, Peatonal Córdoba 1060, Local 11, Rosario. Centro de Cirugía Refractiva y Clínica de Ojos Dr. Carlos Ferroni, a la altura de los centros más desarrollados en oftalmología a nivel internacional. Rosario, Buenos Aires, Venado Tuerto, San Nicolás y Esperanza. Dr. Carlos Ferroni, para ver la vida con nuevos ojos. La 990 Rosario, FM 90.5. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Bueno, también vamos a conversar, como lo hicimos hace algunos instantes, con la presencia de Guillermo Moreno. Vamos a conversar con el ministro. Volvemos a Santa Fe y vamos a hablar con el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Roberto Zuckerman,
que es docente, abogado, constitucionalista, fue concejal y bueno, ahora está ocupando la cartera laboral, digamos, de la provincia de Santa Fe. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Armando. Un placer escucharte y verte, por supuesto. Bueno, sí, hacía mucho que no nos veíamos. Tus ocupaciones evidentemente ya dejan una cosa totalmente fuera de lugar, ¿no? Pero que es graciosa. ¿Vas en bicicleta al ministerio todavía? ¿O ahora porque hace frío no? No, por supuesto que sí. No solamente al ministerio, a la Casa de Gobierno y a todos los lugares donde me muevo, tanto en Rosario como en Santa Fe. Así que más ¿La llevas allá a la del bicicleta frío, en Santa Fe? con guantes. ¿La llevas? Tengo una ¿la en llevas? Santa Fe específicamente. Ah, bueno, no, queríamos entrar en el tema de la paritaria estatal, ¿no? Es decir, están pidiendo los gremios que la provincia se reúna para conversar sobre el tema de las paritarias, ¿no? ¿Qué piensa el gobierno con respecto al tema de la pandemia? Es decir, estamos viendo además que no hay plata, es decir, ¿qué paritaria? Es decir, ¿tienen idea de solucionar el tema paritaria o ven que las dificultades que tienen, como para, a pesar de todo, es la provincia que está pagando los sueldos, atrasados, ¿no? Pero lo están pagando completamente, el aguinaldo lo pagaron al último día en fecha. Es decir, la paritaria es para conseguir mayor costo laboral, ¿no es cierto? No es para... Ahí ya se charla de otras cosas, pero fundamentalmente del aumento de sueldos, ¿no? Y en este momento de pandemia no es precisamente lo más importante del gobierno, ¿no? Mira, Armando, por supuesto que para nosotros la paritaria y obviamente también lo que tiene que ver con un posible aumento de salarios es una materia pendiente. Entendemos el derecho y obviamente el reclamo de los trabajadores. Siempre está en su derecho reclamar mejores condiciones. Y dentro de la paritaria, por supuesto que uno de los temas que se hablan, y por supuesto uno de los temas trascendentes, es el que atañe al bolsillo y de poder ganar, obviamente, un salario mayor. Pero bien lo decís vos, ¿no? La provincia de Santa Fe, más allá de que algunos meses, digamos, ha extendido un poco el cronograma, ha pagado los salarios y por otro lado el aguinaldo lo pagó en tiempo y forma, a diferencia de otros niveles del Estado, distintas provincias que lo han tenido que pagar en cuotas. Y también, como vos planteás, la caja es única. Es decir, no es que hay una caja para una cosa, otra caja para otra cosa. Nosotros recibimos una provincia endeudada, recibimos una provincia donde no hemos tenido acceso al crédito. Por otro lado, la misma nación, la provincia y los municipios tienen una muy baja recaudación, es como un perro que se muerde la cola, ¿no? Es decir, si no hay actividad económica, no se pagan los impuestos, si no se pagan los impuestos, el Estado no tiene plata, y si el Estado no tiene plata, no puede hacer frente a todas sus obligaciones de la manera que quisiera hacerlo. Es decir, nosotros priorizamos el gasto, la inversión en salud, en infraestructura médica, en respiradores, en enviar dineros a municipios y comunas también para que estén equipados por la pandemia que estamos viviendo. Y por supuesto que queremos pagar mejores salarios. Ahora, no es lo que uno quiere, es lo que uno puede. Por lo tanto, lo que hemos hecho una vez más es seguir reunidos con cada uno de los sectores. No es un solo sector tampoco el empleo público provincial, hay empresas del Estado, hay también municipios y comunas, hay empleados obviamente de salud, de educación, de lo que es el nivel central. Es decir, hay muchos gremios que están interiorizados de la situación de la provincia. El gobernador mismo se reunió con los jefes de secretarios generales de UPCN y ATE a nivel provincial. Las conversaciones son permanentes. Además, los gremios de salud hablan con la ministra de Salud, los gremios de educación hablan con la ministra de Educación. Es decir, tenemos un diálogo permanente y nosotros desde el Ministerio de Trabajo lo que buscamos es también acercar a las partes, porque
nosotros en realidad somos de alguna manera como conciliadores, ¿no? Es decir, no es un tema que sea estrictamente el Ministerio de Trabajo, sino que el Ministerio de Trabajo es el que acerca a las partes. Ahora, bueno, hay un problema también en el tema del transporte, fundamentalmente en Rosario, ¿no? Vos que sos de Rosario, sabés. Es decir, pregunto porque a lo mejor hay de alguna manera una respuesta a mi pregunta. Es decir, ¿por qué no en el paro de los trabajadores del transporte no se dictó una conciliación obligatoria? La verdad es que es un tema muy complicado, Armando. El tema del transporte ya viene, como vos lo sabés bien, digamos, de hace mucho tiempo. La crisis en el sistema del transporte, el aumento enorme de todos los costos. Entonces, en una situación como la actual, donde uno cambia la prioridad, siempre dijimos, la primera opción tiene que ser el transporte público. Hoy decimos que tiene que ser la última opción o que directamente no se pueden subir al colectivo. Bueno, claramente el sistema quiebra, no hay manera de sostenerlo. ¿Por qué? Porque vos tenés dos variables. Tenés, por un lado, subsidios del Estado Nacional, del Estado Provincial y del Estado Municipal. Y por otro lado, tenés el precio que paga el usuario, el que paga. Sí, que ha bajado muchísimo en cuanto a la cantidad de personas, ¿no? Ha bajado mucho la cantidad de personas que van. Y eso de antes de la pandemia. Indudablemente. Absolutamente, esto es así por por un servicio deficiente que se estaba brindando. Entonces ahora uno le suma que le está planteando a los ciudadanos que no viajen en transporte público porque es un foco de infección. Bueno, claramente, digo, el sistema va a la quiebra. Hace falta, si uno no puede aumentar la tarifa porque también hoy los sectores populares están en una situación económica muy complicada, bueno, indudablemente hace falta un rediseño del sistema de transporte, hace falta que los niveles del Estado pongan todavía más subsidios de los que ponen para que el sistema pueda seguir en pie. Imagínate que estamos hablando, Armando, de un sistema que funciona urbano solamente hoy en las ciudades de Rosario y de Santa Fe. El resto de la provincia, el resto de las localidades de la provincia no tiene sistema de transporte urbano de pasajeros. Exactamente, y vos tenés además parado el interurbano y parado el larga distancia, parado el internacional. Es decir, vos imaginate que estamos ante la quiebra del sistema de transporte, no solamente urbano, sino en general. Y cuando estamos hablando del transporte, no estamos hablando solamente del pago del sueldo de los choferes. Estamos hablando de toda la cadena de valor, de toda la actividad económica. Andá a preguntarle a las carroceras. ¿Quién va a comprar un coche si no se está abriendo? ¿Qué hacía las vianditas para los pasajeros que viajaban larga distancia? Hoy son millones y millones de viandas de comida que no se venden. Y no se venden cubiertas, y no se venden repuestos, y no se vende combustible. Es decir, es realmente una situación catastrófica. Viéndolo de ese lado, es un lado bastante importante. No es solamente el pasajero, no solamente el trabajador, sino que hay toda una industria bastante importante y grande que se ve perjudicado, ¿no? Así que claro, el problema es que si ustedes dictan conciliación obligatoria, lo mismo no van a trabajar y se quedan sin. Lo que pasa es que a veces hay gente que necesita ir a trabajar y no tiene los medios como para ir a trabajar, ¿no? Especialmente acá en Rosario, que todavía no hay pandemia comunitaria, no hay infecto comunitario, y la gente necesita tomar el transporte para ir a trabajar, ¿no? Eso es el tema. Por eso yo decía, bueno, es que la provincia trate por lo menos de apurar el tema, pero sí, lo importante está en todo lo demás que vos estás diciendo, ¿no? Eso es comprensible. Es decir, la pandemia ha perjudicado mucho a las empresas de la provincia, mucho, a las pequeñas y medianas empresas, todo lo que tiene que ver con la situación laboral. Mira, vos sabés, Armando, que es muy dispar de acuerdo a la matriz económica que tiene la provincia. Nosotros tenemos actividades que han funcionado muy bien y actividades que están con muchísimas dificultades. Todo lo vinculado al campo funcionó de maravilla. Se levantó la cosecha, se llevó a puerto, se acopió, se generaron
alimentos, de harinas, aceites, lácteos, frigoríficos. Es decir, la maquinaria agrícola está funcionando de maravilla. Es decir, hay otras industrias vinculadas al agropecuario que han funcionado realmente muy bien. Y por otro lado, desde el punto de vista comercial, obviamente que hay industrias que están funcionando muy mal, con muchísimos problemas, o comercios que venden determinados productos que funcionan muy bien, de primera necesidad, artículos para el hogar, etcétera, que eso funciona bárbaro. Por otro lado, el resto de la actividad económica, del resto de los comercios, está realmente en una crisis terminal. Y los servicios es lo mismo, es decir, hay servicios que han funcionado muy bien y otros servicios que realmente están con dificultades enormes, sobre todo lo vinculado a lo gastronómico, vinculado a la hotelería, vinculado a los espectáculos, vinculado al deporte, todo eso está realmente en una crisis enorme. Muy bien, Roberto, gracias por este contacto, ha sido muy amable por estar charlando con nosotros y por supuesto te vamos a seguir convocando en otras oportunidades. Te agradezco mucho que haya estado con nosotros. Pero por favor, para mí es un placer, Armando, un abrazo grande a vos y a todos los televidentes. Desde 1984, Droguería Rosfar lidera la comercialización, trazabilidad, logística y distribución de medicamentos oncológicos, antivirales y tratamientos especiales en Argentina. Droguería Rosfar, calidad, innovación y compromiso social. Queremos que te sientas protegido. Estamos de tu lado. Acompañamos y garantizamos el crecimiento de tu empresa para prevenir, controlar y cuidar tus recursos más preciados. Altamente capacitados, con profesionales de todas las áreas de la salud. Estamos para protegerte. Estamos de tu lado. IRT, Medicina para Empresas. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Previnca Salud. La mejor atención en salud. Extracción para análisis a domicilio. Urgencias odontológicas domiciliarias. Kinesiología en tu casa. Con Previnca Salud. Vos y tu familia están tranquilos. Previnca Salud. Llevando salud a tu casa.
bien, y como también lo habíamos anticipado, vamos a conversar con el secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, el doctor Leonardo Carvana. Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Armando, ¿cómo va? Un saludo para todos. Bueno, ¿cómo está la situación actual del COVID en Rosario? Bueno, nosotros venimos trabajando, comunicando en el escenario nacional, que tiene otra complejidad hoy, después de más de 3 meses. Una situación, si uno mira la ciudad, con una evolución favorable en el número de casos, en relación a que después de ese primer brote, que todos los casos tenían que ver con antecedentes de viaje al exterior, después tuvimos un paréntesis de más de 20 días y después empezamos a tener casos que tienen fuerte relación con los lugares del país donde hay circulación comunitaria. Ahora, estamos en un escenario que, si bien ante cada caso podemos controlar todavía que el número alrededor no sea exagerado de contagios que se dan, la realidad en el país es mucho más compleja que hace 3 meses, porque hoy tenemos ya en estos últimos días más de 2.600 casos diarios, con una circulación en el AMBA que se lleva el 90% de esos casos, una relación con el Chaco, con Río Negro y otras provincias también. Por otro lado, el escenario climático, que hace que las bajas temperaturas, bueno, no solo predisponen más a tener mayores problemas de salud respiratorios, y por otro lado coincide con otras virosis y enfermedades respiratorias, y el propio fenómeno de la ciudad, que si bien tenemos casos que se van dando de esta forma progresiva, pero no en aumento, digamos, no en crecimientos exagerados, se da en una ciudad con un gran funcionamiento, es decir, con funcionamiento de las áreas económicas, de las actividades sociales, de los espacios recreativos. Eso hace que hoy, a partir de cada caso, nosotros no tenemos 7, 8 personas aisladas como era hace 3 meses atrás. A veces llegamos a aislar en forma preventiva a más de 100 a partir de un caso. Entonces, el trabajo sanitario es mucho más importante, la realidad nacional es más compleja, inclusive la de la provincia de Santa Fe, porque hay varias localidades que tienen casos y que esto no era tan bien. Entonces tenemos que trabajar fuertemente en el cuidado de la etapa que estamos en la ciudad, saliendo de cualquier declaración exitista. A veces se habla del milagro rosarino. Sí, la verdad aparte, es que nos alejamos de todo esto porque el escenario es complejo. Sí, la verdad es que se ha mantenido eso, ¿no? De que es un milagro que Rosario no tenga casos y que no esté casos comunitarios, por ejemplo, ¿no? Porque en realidad todos los casos que tenemos últimamente son porque alguien que fue a la provincia, que fue a una ciudad cercana a la provincia de Buenos Aires, o estuvo en la provincia de Buenos Aires, no precisamente en AMBA, pero sí en la provincia. Entonces, si nosotros no tenemos una propio que se ha producido, comunitaria. Bueno, ese es el desafío. Nosotros hemos tenido en el primer brote 4 personas que tuvieron circulación comunitaria, después salimos de esa definición porque, digamos, como bien lo decía, el 95%, en realidad el 100%, porque una es de carreras había sido, el 100% de los casos índices del último brote, del segundo brote, fueron todos con antecedentes de viaje y después aparecen los contactos cercanos a esa persona, pero todavía podemos explicar de dónde vienen. Por eso para nosotros sigue siendo un desafío más importante salir de cualquier camino que nos lleve a la circulación comunitaria. Nosotros no vamos a ir a un escenario de contagio cero, sí de contagios y contagios controlados, y tratando de evitar lo que pasa en otros lugares donde ya uno no puede explicar de dónde viene el caso. Por eso es muy importante hoy al trabajador que va y viene cuidarlo de una forma diferente, porque el trabajador pluriempleo, aquel que hace una actividad en provincia de Buenos Aires o en alguna localidad lo de salud, ¿no? Viral, cuando viene, claro, trabajadores de la salud es un porcentaje importante, pero también hay empresarios, viajantes, transportistas, que cuando vienen aquí a la ciudad no pueden hacer la misma actividad que hace un ciudadano
que no tiene ese factor de riesgo, porque esa persona tiene un riesgo mayor, porque estuvo en contacto. Entonces, ahí el encuentro afectivo, hacer un encuentro social, pone en riesgo a muchas personas, a los adultos mayores, pero también cuando nosotros hacemos un evento social y nos juntamos con círculos íntimos de distintas familias, la posibilidad de contagio, sobre todo si venimos de afuera, es mucho mayor y el riesgo a que el número sea exagerado de casos es mayor también. Ahora, en este fin de semana largo, que evidentemente no entendieron, me parece que las autoridades nacionales, porque los fines de semana largos o los puentes, digamos, eran efectivamente para generar una realidad que es la del turismo. Pero hoy el turismo no existe, de manera tal que se podía haber no hecho ese feriado puente, ¿no? Pero se dicen que hay un montón de lugares, es decir, en Buenos Aires, que han alquilado departamentos temporarios, casas en Funes. Por eso este fin de semana se ha mantenido un control estricto en lo que hace a Funes y a todo lo demás, y también en Rosario, ¿no? La apertura de los puertos, digamos, de los lugares donde realmente vienen de Buenos Aires, ¿no? Esto se ha hecho mucho, ¿no? Bueno, se está trabajando y se viene trabajando en todos estos días en relación a fortalecer todo el control que se puedan hacer en los peajes, las aplicaciones. Hay una jerarquización de esto. Nosotros entendemos, bueno, primero que esto no hay que hacerlo porque esto colocamos en un riesgo muy alto cuando venimos de otro lugar a las personas que más queremos, a nuestros vínculos. Y por otro lado, el riesgo y lo que vemos en los últimos casos es que no se da en los protocolos laborales en general la mayor cantidad de casos. Se da en el contacto afectivo y en el encuentro familiar. Entonces, más allá del fin de semana largo, más allá de estos días que estamos pasando, tenemos que cuidarnos porque nos costó mucho llegar a esta etapa, como para ahora bajar los brazos y bajar los esfuerzos. Entendemos que los esfuerzos son complejos, pero todas las etapas, desde la etapa más dura de la cuarentena, cuando se empezaron a hacer los protocolos para que se reinicien las actividades, todas esas actividades las hicimos juntos. Entonces, en esta etapa, que hay casos y que hay un gran trabajo del sector sanitario a partir de cada una de las situaciones, no podemos bajar los brazos en esta etapa y tenemos que seguir trabajando juntos, porque aquellas personas que tienen posibilidades de cuidarse, porque hay un sector de la población que a veces el riesgo lo atraviesa la desigualdad, pero los que nos podemos cuidar porque tenemos todos los elementos para cuidarnos, no podemos hacerlo por negligencia o capricho, porque allí ponemos en riesgo que entremos en un número distinto de casos y eso sí pone en tensión los servicios de salud, las camas críticas, y ahí tenemos que discutir otras cosas. Ha bajado mucho también en esto, Leonardo, el tema de los casos de respiratorios, que en otros años se elevaban mucho en esta temporada, cuando empezaba el invierno, ¿no? Bueno, la verdad que sí, estamos teniendo también un análisis distinto, porque mucho del uso de el barbijo, el tapabocas, el distanciamiento, la ventilación de los ambientes y el lavado de manos previene gran parte de las enfermedades respiratorias. Más también el funcionamiento del quedate en casa, del estar distanciado, provoca que los servicios disminuyan. También hemos vacunado antes con la antigripal y antineumocóxica, también disminuyen las complicaciones de la gripe. Entonces, hoy estamos en un número mucho menor de consultas respiratorias, pero todavía recién entramos en los procesos de bajas temperaturas. Entonces, tenemos que cuidar y ver pasito a pasito, todos los días, hacer una evaluación. No hay predicciones mágicas, nadie puede decir, porque la pandemia desdibujó cualquier pronóstico. Se decía que iba a haber picos en abril, en marzo, después en mayo, junio, y todavía no vino ese escenario. Por eso hay que trabajar día a día. Nosotros, que tengamos menos consultas respiratorias, eso es bueno, porque evitamos la circulación de otros virus, pero recién empieza julio y tenemos que trabajar durante todo julio y agosto
intensamente. Muy bien. Gracias, Leonardo, por este contacto. Ha sido muy amable. Realmente. No, gracias a ustedes como siempre y a que nos das este tiempo para charlar sobre el tema. Muchas gracias. Llegamos al final de otra edición más, con la presencia de varios participantes, de varios actores de la política y la economía de nuestro país, y también de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Espero les haya gustado. Nos encontramos nuevamente la semana que viene, el próximo viernes a las 22. Gracias y hasta entonces.